Ya lo ven a Iñaki. Ahí estamos en columna. Vamos a arrancar así las chapas porque tenemos invitado por mí. Está un poco ansioso. ¿Se escucha mi voz? Sí, sí, sí. Ah, porque yo no me escucho absolutamente nada. ¿Ahora? Ahí Sí. está. Ahí va. Bueno, ¿querés recordar las redes, Candet? Sí, recuerden seguirnos en Radio BBC 106.9 FM en Instagram. Nos encuentran en YouTube, que estamos ahora en vivo. ¿Qué más? En Facebook también. Y bueno, nada, atenti, que se vienen cositas, se vienen sorteos, porque cada tanto cumplió 500 programas y... Este es el 501. Y ya este es el 501. Y en cualquier momento, cuando nos terminemos de organizar, salen los regalos. Listo, ahí va. Los regalos de nosotros hacia el público y no del público hacia nosotros. Todo al revés hacemos nosotros. Pero no importa. Ahí va. Yo, sin saberlo, traje un regalo y traje 1 kilo de yerba hacia milenaria. Bien ahí. Bueno, che, ¿tenemos columna de política? Exactamente. Un Bien. invitado, como se suele decir, muy especial. Así que no sé si ya está Ya ahí. está al aire. Ah, ok. ¿Ya Hola, nos escucha? Mario, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo andan? Sí, por acá estoy. Un gusto. Hola, Mario. Iñaki acá te habla, con el que has estado escribiéndote estos días previos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo Bien, por ahí? bien. Todo bien, sí. Un gusto que esta vez, porque ya hemos escuchado tu voz varias veces, pero que esta vez sea en conversación con nosotros y nosotras. Bueno, no sé, ahí ya estuvimos contándole un poco a la audiencia quién sos, pero bueno, repasamos. Y también te vamos a dejar... ¿Cómo? Perdón. No digo que se renueva la... Ah, claro. Vamos a dejar que te presentes vos también, pero bueno, para ahí introducir, que formar parte, editor de la revista Crisis, que sos sociólogo, que formaste también parte del colectivo Situaciones. Y hasta ahí llegamos a propósito para que el resto de la presentación la hagas vos y después te empezamos a hacer algunas preguntitas. Bueno, una precisión con eso, que es que, debo decirlo, no soy sociólogo. Estudié sociología. Ah, bien. No terminé, me faltaron pocas materias. Me agarró el 2001 ahí en la facultad y decidimos, con el colectivo Situaciones, precisamente dedicarnos a otro tipo de investigación, más militante, no tanto académica. Así que no llegué a terminar la carrera. Perfecto. Bueno, casi sociólogo te ponemos. Casi sociólogo. Después, bueno, después de la experiencia de colectivo de situaciones, que fue muy interesante, un poco nuestra hipótesis política, nuestra intención no logró como realizarse, empezó a quedar un poco al margen por la emergencia del kirchnerismo con tanta fuerza, ¿no? Nosotros pensábamos el despliegue quizás de nuevas formas de organización social, una transformación quizás más de fondo, con mucho protagonismo popular, ¿no? De abajo hacia arriba, claramente. Bueno, finalmente el kirchnerismo impuso, aunque logró generar algunos cambios importantes que permitieron mayor redistribución y todo lo que sabemos. Sin embargo, creo que desarmó mucho el protagonismo popular y eso a nosotros nos hizo, bueno, buscar otros horizontes. Personalmente, ahí me involucré mucho en la revista Crisis. Desde el 2010 estamos cumpliendo justo este año y dentro de poco 15 años de que salió la revista Crisis. Y a partir de ahí empezamos todo un trabajo más, uno podría decir, de investigación política, ¿no? Es lo que a mí me interesa mucho durante los últimos años, que es un poco parecido a la investigación militante, pero en este caso se encarga o trata de enfocar sobre todo a los poderes, ¿no? De ponerle rostro a los poderes, de salir un poco de la imagen que en general tenemos, creo yo, en el periodismo, en la militancia, incluso en la academia, que tenemos una mirada muy abstracta del poder, ¿no? Conceptos muy generales. Y eso nos impide después en las luchas y en las búsquedas concretas entender con más precisión a quién nos enfrentamos, ¿no? Recuperar incluso la idea de enemistad, ¿no? La política, no es cierto que
que simplemente haya adversarios, ¿no? Que seamos todos parte de una comunidad de intereses, en todo caso nacional o humana, y que nos podamos poner de acuerdo cuando tenemos diferencias, sino que hay sujetos que son antagónicos y que se trata de, en ciertos momentos y con esos antagónicos, precisamente se trata de llevar una pelea política a fondo en donde alguno de los dos sujetos es derrotado, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperar esta concepción de manera práctica, ¿no? No simplemente decirlo, no simplemente plantearlo teóricamente, que es importante, sino también desplegar una investigación colectiva y una construcción de conocimiento y de intervenciones y de organizaciones que puedan poner en práctica y compartir y poner en juego esta perspectiva. Así que eso es lo que me vengo dedicando en los últimos años. Fundamos un equipo que se llama Equipo de Investigación Política, EDIPO, y desde ahí venimos desarrollando iniciativas en este marco, como el mapa de la policía, como el registro de ataques de la derecha argentina radicalizada, que se llama Radar. Estamos investigando también el poder económico, bueno, desplegando diferentes iniciativas siempre de manera colectiva, para aportar un poco a la recomposición en este momento del campo popular, democrático, de las fuerzas transformadoras. Bueno, ahí ya que das esos ejemplos concretos que están impulsando desde EDIPO, te repreguntamos, porque un poco ya lo venías contestando, cuando hablan de investigación militante, investigación política, ¿qué diferencias habría con la investigación, el periodismo de investigación, por ejemplo, o qué límites encuentran en los formatos más académicos de investigación que necesariamente los llevan a decir, bueno, hay que investigar, pero hay que trascender esos límites porque necesitamos otro tipo de herramientas, de análisis, etcétera? Bueno, ahí el punto principal, creo yo, a ver, yo te diría, nosotros en general pensamos la investigación política se alimenta de diferentes formas de investigación, pero a su vez sentimos que estamos, como si te dijera, creando un nuevo método, ¿no? Experimentando, ensayando nuevas formas de investigación que se alimentan, como te digo, de la investigación política, de la academia, de ciertas estrategias de investigación que provienen obviamente de otros ámbitos, pero conjugadas, articuladas. Perdón, que la perra... Ladran Sancho. Articuladas de una forma que nos parece que es novedosa. ¿Cuál es la diferencia con la investigación periodística? La investigación periodística en general tiene dos cualidades que para nosotros hay que trascender. Una es que por lo general se hace de manera individual. A lo sumo se arman equipos de trabajo de 2, 3 personas. Y la otra cuestión que para mí limita bastante el alcance es la fugacidad con la que se hace. Nosotros, por ejemplo, la revista Crisis, que sale cada 2 meses, obviamente tenemos una página web, tenemos un podcast que sale semanal, pero a lo sumo podemos hacer investigaciones que nos llevan 1 mes, 2 meses. Y después pasamos a otra cosa, porque la coyuntura nos organiza y eso es lo lógico. Claro. Nuestra idea con la investigación política es tratar de generar, primero, investigaciones colectivas, esto es lo más importante, incluso participativas, no solo conformar grupos de trabajo multidisciplinarios con habilidades distintas que se especialicen en ciertas formas de investigación y que todas esas colaboren y contribuyan, digamos, y se acoplen en un proceso que decimos estratégico, ¿no? Un proceso que es que tiene tanta vocación de intervención en la coyuntura, porque obviamente que la tiene, porque nuestro objetivo es aportar a una sociedad, a una comunidad, a un campo político, pero que también tiene esa dinámica más estratégica de sistematización, de aprendizaje permanente, que nos hace producir un conocimiento mucho más potente, yo creo, tanto política como estratégicamente, ¿no? Esa para mí es la diferencia con el periodismo, pero incluso el periodismo puede participar, es fundamental el periodismo que participe de este tipo de investigaciones, ¿no? Como te digo, también invitamos a científicos, invitamos a militantes barriales, invitamos a informáticos, o sea, es realmente un proceso colectivo de producción de conocimiento. Y la diferencia con la investigación académica es que, por el contrario, la investigación académica sigue siendo individual, a lo sumo, como de vuelta, grupos de investigación, pero se encargan de un tema durante toda la vida, uno podría decir, o no es tan así, pero
y no hay tanta vocación de intervención. Por supuesto que hay militantes o compañeros investigadores universitarios que son muy politizados, pero no necesariamente en su forma de producción del conocimiento es atravesado por la política, ¿no? En general son formas de producción de conocimiento más bien disciplinarias, más bien regidas por las reglas propias de la academia, y después hay ciertos sujetos que a su vez hacen política o intervienen en política, pero nuestra idea es politizar la propia trabajo de investigación, ¿no? Que sea en sí misma una construcción política, porque es colectiva, porque es estratégica y porque además se abre en sí misma como una dinámica de organización política, ¿no? Nosotros construimos colectivos, el mapa de la policía, por ejemplo, Radar, todos son espacios colectivos abiertos a la participación y que tienen como horizonte una disputa que yo creo que es fundamental, que es en el terreno de la información, ¿no? Nosotros decimos que hay como tres grandes terrenos en donde se disputa el poder hoy, históricamente, pero hoy hay uno que es bastante importante. En general es el dinero, las armas y la información. Hoy la información está al nivel de esos otros dos atributos del poder. Entonces, nosotros lo que intentamos es socializar, democratizar la información, ¿no? Contra las formas de extractivismo, de apropiación, de concentración de la información, que son uno de los terrenos principales de la disputa hoy sobre el poder. Y nuestra organización es para eso, es para lograr reapropiarnos de la información y utilizarla de una forma que sea políticamente interesante. Bueno, Sí, no, yo quería preguntar, porque una de las formas que han elegido es la forma impresa, ¿no? Digamos, Crisis tiene esta cualidad de que todavía sale de forma impresa. ¿Cómo es sostener económicamente, ¿no? Estas iniciativas? Bueno, muy difícil, pero eso también es un problema interesante para politizar, ¿no? Ahí hay estrategias distintas, ¿no? Nosotros siempre tenemos un esquema. Históricamente teníamos un esquema cuando, digamos, en los primeros años, yo diría la primera década, como te decía, estamos por cumplir 15 años, que básicamente tenía como dos patas, sí, dos grandes patas, digamos, tenía en su momento, que era, por un lado, la venta, ¿no? Que era sobre todo en ese momento la revista impresa en los kioscos y demás. Nosotros hasta la pandemia salimos en los kioscos, a partir de la pandemia hubo una discontinuidad y ya decidimos no salir. Hay toda una discusión sobre el sistema de distribución de materiales impresos en Argentina que sería largo meterse, pero es complicado para una revista como la nuestra, está muy pensada para los grandes diarios. Pero en un primer momento era publicidad, sobre todo estatal, de instituciones, de diferentes niveles institucionales. Nosotros, por ejemplo, normalmente, y seguimos teniendo publicidad tanto del gobierno de la ciudad, que es macrista, como el gobierno de la provincia, que es en este momento de Axel Kicillof o twitterista, como del gobierno nacional en ese momento. Ya en este momento no tenemos, como se sabe, la motosierra. Una de las primeras cosas que desarmó fue la pauta periodística, ¿no? O mediática. Ese era uno de gran... Y después muchas instituciones, municipios, gente, incluso ministerios. En general, en esa época se conseguía apoyo de las instituciones estatales en sus diferentes niveles. Y la otra era la venta. Esas eran las dos grandes formas. Siempre también apuntamos a la publicidad privada, pero ya hace mucho tiempo. Y también para revistas como la nuestra, pero creo que en general ya los medios de comunicación no son formas de publicidad demasiado potentes, y eso complejiza mucho las cosas, ¿no? Porque en el esquema habitual siempre fue importante ese tipo de apoyo. A partir de hace unos años, sobre todo cuando fue el proceso inflacionario fuerte de la última parte del gobierno de Alberto Fernández, nosotros empezamos a ver como una necesidad fuerte la inversión también, o la búsqueda de financiamiento afuera, en el exterior, porque conseguir unos pocos dólares en su momento acá era bastante rendidor, y orientamos mucho la búsqueda hacia eso y nos abrimos a un universo, digamos, de financiamiento para publicaciones como las nuestras, y la verdad que nos fue bien. Y en principio, a partir de hace 4 o 5 años,
algunos aportes de ese tenor tenemos, que ha suplantado un poco a lo que antes era la inversión estatal. Y después creció mucho la compra, digamos, la suscripción. Desplegamos un esquema de suscripción que está creciendo mucho, que está muy bien. De hecho, les invitamos a suscribirse. Sí, de hecho, te iba a decir, lo han hecho exitosamente, porque yo me suscribí, por ejemplo, y me suscribí porque lo vi en redes sociales, por ejemplo. El año pasado o principios de la verdad que no recuerdo bien. Así que, digamos, en ese sentido ha funcionado bastante bien la publicidad y esta opción de suscripción. Hoy es fundamental para nosotros, es el principal elemento de crecimiento. La verdad que está creciendo, eso nos pone muy, muy contentos. Y nuestra orientación es que ojalá, y ese sería el gran objetivo, que precisamente también el financiamiento surja de quienes leen y empezar a generar formas también de construcción de una comunidad política, cultural, que sostiene una revista así porque es una vía de expresión y también participa de alguna manera, ¿no?, de esa construcción. Y después también nosotros tenemos, que me parece importante comentarlo, un esquema de financiamiento del equipo que trabaja y hace la revista, según el cual ninguno de nosotros vive especialmente, o sea, completamente de esto, ¿no? Uh-huh. Entonces esto nos permite, siempre todos queremos, nuestra idea es que todos tengamos algún otro ingreso, que de la revista nos pueda hacer un ingreso, porque eso nos permite dedicarle horas de trabajo, cabeza, dedicarle un poco la vida, pero que no dependa nadie totalmente de la revista, para tampoco profesionalizarla demasiado y para tener un esquema que mientras más crezcamos en financiamiento, más también pueda crecer la cantidad de personas que participan. Y de hecho hoy el equipo es bastante grande, que si tuviéramos que vivir de esto, el equipo inevitablemente sería mucho más reducido, ¿no? Así que eso también es una forma de politizar un poco nuestra dinámica de financiamiento. Claro. Mario, ahí te volvemos un poco a lo que decías anteriormente cuando describías el poder en estos tres grandes ejes: armas, dinero, información. Y en relación a eso te preguntamos cómo ves la situación actual, pero no la descripción de lo mal que estamos, porque ya sabemos, aunque obviamente también hay que profundizar en el análisis, pero más que nada cómo estamos de este lado de la vereda, digamos, en el campo crítico, en el campo popular. ¿Qué fallas ves en el análisis que se hace? Y sobre todo, ¿cuáles son los desafíos que tenemos por delante en todo esto que ha cambiado tanto, ¿no? Que algunos por ahí siguen analizando o siguen haciendo lo mismo, que como si no hubieran cambiado cosas tan fundamentales, ¿no? Sí, yo creo que hay que ir a fondo, ¿no? En el momento, creo que si de algo sirve un momento de desorientación y de, ¿cómo se puede decir?, de peligro como este, es el que nos obliga a ir a fondo, ¿no? El que nos haga entender de alguna forma que seguir con la misma letanía con la que veníamos no nos lleva a ningún lado, a ninguna salida. Al contrario, para mí fortalece a nuestros enemigos, digamos, de alguna forma, ¿no? Yo tengo la sensación de que estamos ante el agotamiento muy grande de una fuerza que es la nuestra, ¿no? Una fuerza política, una fuerza social, una fuerza cultural, que creo que se viene empobreciendo desde hace mucho tiempo, pero que ha tenido momentos de revitalización también. Lo que pasa es que es una revitalización que no llega a una recomposición fuerte, ¿no? O sea, ¿cuál es el esquema que tengo en la cabeza? Tengo el esquema de que hubo una derrota muy grande de las fuerzas transformadoras, uno podría decir, lo que uno podría decir, el espíritu postcapitalista, ¿no? Todo aquel que piensa que el capitalismo es un sistema social en el cual hay muchos límites, es realmente imposible que la mayoría de la gente despliegue una vida feliz, digamos, ¿no? Y que al contrario, que el capitalismo es una máquina de producción de infelicidad, de injusticia, un montón de cosas, y que el problema es el sistema, ¿no? Como en su momento dijeron casi todos los grandes pensadores de la teoría crítica y también las fuerzas políticas democráticas, ¿no? de la modernidad, identificaron al capitalismo en sus diferentes expresiones, ¿no? Las marxistas, pero también el peronismo en su momento de mayor vitalidad
identificó al capitalismo, a la búsqueda de riqueza, a la concentración del poder, del dinero, como un elemento claro de imposibilidad de construir una sociedad más o menos con justicia social, con igualdad y demás. Recientemente incluso la Iglesia Católica, ¿no?, con el Papa Francisco, todo, ha puesto claramente esa idea, ¿no? No es simplemente una cuestión del marxismo, que me parece obviamente una de las tradiciones críticas importantísimas. Yo creo que eso, a nivel político, luego de la derrota que tuvieron las fuerzas revolucionarias en los 70, no volvió a aparecer con fuerza, ¿no? Y eso es algo que hay que poder recuperar, ¿no? Esa especie de certeza de que el capitalismo es el problema. Esa es una primera cuestión que me parece que hay que hoy retomar con fuerza. Y la segunda cuestión que yo veo, que veo más reciente, es que también ha habido una derrota muy grande en los últimos años ya, y acá me refiero al proceso más inmediato, que surgió, a mí me parece, a principios del siglo XXI, desde mi punto de vista, a partir de las insurrecciones populares que hubo, por ejemplo, en Argentina en el 2001, y que habilitaron un ciclo de gobierno popular o democrático, como queramos llamarle, que no fue crítico del capitalismo, pero que sí fue crítico del neoliberalismo, por ejemplo. Y ahí también veo que hay una fuerza que se agotó de una manera muy clara, creo yo, por su excesivo, ¿cómo decirlo?, por su excesiva vocación de institucionalización, de ser los representantes del orden, ¿no?, de un orden que inevitablemente termina siendo injusto. Y ahí me parece que hubo un gran problema, que es precisamente la neutralización, la domesticación de uno de lo que yo creo que es el principal motor de cualquier transformación social, que es el poder de la multitud, que es la construcción de abajo hacia arriba, que es la construcción de un poder popular, que es la única garantía real de que nuestros valores, digamos, políticos, democráticos, de justicia y demás, se mantengan vivos. Y entonces esa búsqueda mucho más jerárquica, centralizadora, esa especie de concesión de que son, digamos, los pocos elegidos los que hacen la historia, cuando sabemos que no es así. O sea, un pensamiento mínimamente crítico sabe que la historia la hacen los hombres y las mujeres, pero las multitudes, digamos, ¿no? Los pueblos. Y cuando eso se olvida, y cuando entonces todo depende de 4 o 5 líderes, del poder también, ¿no? El poder, que supuestamente es sinónimo de instituciones, de dinero, y sabemos que nuestro poder solamente es ese poder de la gente. Pasan estas cosas, que uno queda, creo que muchos de nuestros compañeros y compañeras quedan defendiendo un orden pasado que no fue, que dejó a la mayoría de la gente afuera, y eso hace que terminemos en una lógica de mucha parálisis política, y concediéndole la iniciativa, la capacidad crítica y la vocación de transformación a la derecha, que es precisamente la que teóricamente siempre se ha dedicado a conservar lo existente, ¿no?, y el orden. Entonces, a mí me parece que hay que hacer un desplazamiento ahí de fondo en nuestras propias motivaciones para vivir, para militar, para pensar, y recuperar esa vocación de transformación, que implica bronca, que implica descontento, sintonizar con el malestar que hoy fluye, digamos, y circula, y no... En fin, me parece que hay muchas cosas para destrabar, y eso se hace con tiempo. Creo que no va a ser de hoy para mañana. Obviamente tenemos que resistir, tenemos que luchar contra este gobierno nefasto. Ojalá que lo tiremos abajo, como hicimos en el 2001, que fue el momento más democrático, creo yo, del proceso de la democracia en los últimos años. Fue ese 2001 en donde fue tirado abajo un gobierno injusto y antidemocrático. Creo que estamos en una situación parecida. Pero me da la sensación de que incluso eso, si bien sería muy deseable, no creo que solucione mucho los temas tampoco desde fondo. Entonces tenemos que ir a fondo, recrear una fuerza propia, un pensamiento crítico de verdad, recuperar la noción de estrategia,
y saber que es una construcción a mediano o largo plazo, y recuperar el gusto por eso también, ¿no? No por soluciones rápidas y espasmódicas, digamos, sino por una construcción más vital, más a largo plazo. Te he escuchado en algunas entrevistas decir que de alguna forma el capitalismo descubrió que no necesita ya la democracia como para existir y hay como un viraje, ¿no?, a estas formas más autoritarias. La respuesta a eso sigue siendo, digamos, más democracia, mejorar esa forma de gobierno. Claro, ves, ahí hay una de las cuestiones complejas que nosotros tenemos que poder pensar. Una de esas especies de, uno podría decir, trampas conceptuales o culturales que no son fáciles de destrabar, pero que efectivamente, si no las pensamos, si nos conformamos con frases hechas, nos trabamos, no, estamos entrampados en una dinámica que no podemos avanzar. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, yo lo planteo de dos maneras. Una es una manera más de fondo, más conceptual, que tiene que ver con que la democracia, esta democracia, lo que siempre se llamó la democracia burguesa, sabemos que es una forma de gobierno que tiene precisamente una trampa en sí misma, ¿no? Porque por eso le llamaban democracia burguesa, ¿no? Porque es un sistema de político que supone la igualdad de todos, pero que está sentado sobre un sistema económico esencialmente injusto y que promueve una desigualdad radical. Eso, el pensamiento crítico históricamente dijo, eso es un gran problema. Eso no es verdadera democracia. Eso es democracia formal, ¿no? Por lo tanto, nosotros tendríamos que pensar en cómo ir hacia una democracia real, que no implique solamente igualdad jurídica, cuando la hay, que no solamente implique que somos iguales cuando vamos a votar, sino que además implique niveles de igualdad también en las formas de existencia. Igualdad material, ¿no? Que todo el mundo, por ejemplo, pueda cumplir con los derechos básicos que dice la Constitución: comer, educarse, saber curarse y demás. Entonces, eso, la democracia formal, la democracia que tenemos, no lo garantiza. Y rápidamente uno se puede dar cuenta de que es una democracia formal, que no se convierte en realidad, y que incluso el método de la democracia misma no se termina realizando, termina siendo un engaño. Uno lo ve muy claramente con la democracia en Argentina, ¿no? Cuando en el 83 volvió la democracia y se recuperó esa ilusión de que podía haber una sociedad más o menos en donde entremos todos y todas. Bueno, Alfonsín, todo el mundo se recuerda, dijo: con la democracia se come, con la democracia se cura, con la democracia se educa. Bueno, no era inmediato, obviamente. En diciembre del 83, en marzo del 84 no se iba a lograr eso, porque eso se construye, no es fácil, no es apretar un botón. Está bien, es verdad. Pero ya pasaron 40 años y cada vez me come menos gente, cada vez se educa menos gente, o peor, o sea, evidentemente la democracia no realiza sus promesas. Y eso produce un malestar muy grande en la gente, con razón. Pero como nosotros estamos un poco entrampados, creo, en esa ilusión, no podría decir democrática, ¿qué pasa? Que ese malestar lo canaliza y lo expresa y lo narra y lo representa la ultraderecha, que sí es autoritaria y que cuestiona la democracia, no por radicalizar esa democracia, sino en nombre de recuperar una idea autoritaria o, bueno, fascista, como querramos llamarle. Bueno, ahí nosotros tenemos el desafío de recuperar una imagen de radicalización democrático, pero que se anime a cuestionar esta democracia, porque si no, terminamos defendiendo esta democracia, que a todas luces es injusta. Ese es un gran tema que tenemos que pensar, ver cómo salir. No es fácil, obviamente no es decirlo. Y el otro tema que tiene que ver con esto es que la democracia de Argentina, cuando surge en el 83, de vuelta, yo creo que ese es un ciclo que se está cerrando, o que está en serios problemas. Es una democracia que surge por oposición a la dictadura, y en ese sentido es muy importante, muy interesante, y por lo tanto dice nunca más, pero que tiene también una trampa en su seno, que es que ese nunca más fue un nunca más a la dictadura, al terrorismo de Estado, a los militares gobernando por la fuerza,
pero también fue un nunca más a la revolución. Y eso quedó como un subtexto, no fue tan explícito, pero estaba implícito, ¿no? Y por lo tanto, siempre se dijo, muchos pensadores críticos dijeron, es una democracia atemorizada, es una democracia aterrorizada, es una democracia cuyo sostén es el terror, el que no se puede animarse a transformar en serio las cosas. Y ese fue el consenso político que para mí rigió hasta ahora, que incluyó a las fuerzas democráticas de izquierda y populares, ¿no? Dentro de la democracia estamos todos, pero ojo que por eso el 2001, que fue un cuestionamiento a ese sistema democrático, rápidamente fue cuestionado, incluso como un movimiento autoritario, ¿no? Como un movimiento de golpe de Estado prácticamente, en ese momento atribuido al peronismo, cuando todos los que estuvimos ahí sabemos que no fue así. Y el kirchnerismo participó de esa narrativa, ¿no? Recuperar las instituciones contra la antipolítica, ¿no? Bueno, el costo de eso es que todo eso ahora está siendo expresado por la ultraderecha con mucha fuerza. Y creo que tiene fuerza porque algo de razón tiene, ¿no? Obviamente no le damos la razón, pero lo que quiero decir es que conecta con esa sensación popular que tiene sustento. Ahí, Mario, perdón que... Sí, parece que tenemos que ver cómo pensar, cómo replantear para salir de esta parálisis. No, la pregunta es difícil, de hecho no sé si se puede sintetizar, pero bueno, de última la vamos desmenuzando. Fuiste tirando varias cosas en relación a esto de lo revolucionario, del horizonte postcapitalista, la necesidad de recuperar el pensamiento estratégico. Una de las cosas que te queríamos preguntar, también en línea con esto de radicalizar la democracia, es sobre las formas de protesta, ¿no? Porque hoy nadie piensa, pero igual lo ponemos en forma de pregunta, en lucha armada, por ejemplo, como en los 70, pero tampoco las formas que excluyen la violencia de protesta que hay hoy día logran incidir o ser efectivas en debilitar el poder que tenemos enfrente, digamos. Entonces, la pregunta sería, no tanto en lo ético, aunque también, porque esa discusión también hay que darla, sino en lo que refiere estrictamente a la metodología de acción. ¿Qué pensás vos que habría que hacer o en qué se traduciría esa profundización hoy día? Si tiene que ver solamente con formas de protesta o también tiene que ver con construcciones territoriales concretas que adelanten ese futuro que anhelamos, digamos. Sí, yo creo que esas son las preguntas que tenemos que hacernos e ir a fondo, ¿no? Siempre hay dos grandes tareas que incluso hoy, en cierto modo, que incluso se nos presentan en el cotidiano, en la vida real y en el aquí y ahora, digamos, como contradictorias a veces, ¿no? Pero inevitablemente tenemos una tarea de resistencia muy importante, defensiva, de defender lo más posible, digamos. Pero esa es una tarea, como digo, defensiva, ¿no? Incluso conservadora, en cierto modo. Pero hay que hacerla. De cuidarse, además, ¿no? De autocuidado, bueno, todo lo que sea defensivo y demás. Esa es una tarea fundamental para hoy. Pero la otra tarea es la de construcción de una alternativa. Por ejemplo, si uno lo piensa políticamente a nivel electoral, es muy claro, ¿no? La unidad es la estrategia defensiva y en cierto modo es inevitable. O sea, ¿cómo se hace para que estos tipos no sigan ganando las elecciones y no ganen con... Bueno, tenés que aliarte con alguien con el cual no compartís el proyecto de futuro, para nada, y que incluso puede ser alguien con el... Bueno, nada, de otra lógica política, pero tenés que hacerlo porque hoy lo principal sería la defensiva. Y después está la tarea de construir la alternativa. Bueno, qué sé yo, a mí me parece que las dos cosas son interesantes, importantes, e incluso creo que lo más inteligente sería dividirse y hacer las dos cosas, ¿no? Pero bueno, eso es a nivel electoral, es muy claro. Hoy está primando la lógica más defensiva y hay poco de construcción de otra cosa. O uno podría decir que hay gente que está intentando construir alternativa en un marco de unidad, también se podría decir. Pero bueno, es una cuestión de énfasis. Ahora, si uno se pone a pensar en cómo construir una alternativa,
cómo empezar a reconstruir la fuerza propia, centrarse en eso, hay muchas tareas para hacer. Y yo diría que hay, digamos, por lo menos dos cosas importantes. Siempre digo eso, si se llega a ver una nueva oportunidad política, hay que saber que hay por lo menos, hay varios planos distintos, ¿no? Primero, tener ideas, tener una imaginación política que esté a la altura de la época. Yo creo que en eso venimos muy retrasados, o sea, venimos muy mal. Creo que no hay imágenes muy claras sobre qué puede ser una sociedad postcapitalista hoy. Porque no es fácil, ¿no? Pero hay que recuperarlo, eso. ¿Qué serían, por ejemplo, instituciones postcapitalistas? ¿Qué sería hoy una forma de producción? Porque sabemos, por ejemplo, que las imágenes que hubo muy ligadas a lo estatal, y hoy quizás realmente no nos sirvan. Yo personalmente pienso, por ejemplo, que el socialismo no es más una opción interesante para recuperar, porque lo viví en Cuba, donde me crié, que fue muy interesante. Yo viví muy bien en Cuba, o sea, fui feliz en Cuba durante una cierta etapa, pero hoy Cuba y en general los países socialistas o bien han derivado en una forma de capitalismo, como es en China, que es muy pujante, pero porque ha aceptado el modo de producción capitalista, o bien, bueno, resisten, pero no son alternativas para nosotros. Entonces, bueno, ¿cómo inventar formas de organización, de producción democráticas que no sean de democratización, que no tengan como eje el Estado? Bueno, por ejemplo, 2001 fue un ensayo, una prueba de formas más comunitarias, más autogestivas, tampoco lograron desplegarse demasiados. Ahí hay que imaginar mucho. Hay una segunda parte que es pasar de la imaginación a la idea concreta, que tampoco es muy fácil, ¿no? ¿Cómo se hace para tener proyectos concretos? Por ejemplo, si mañana nuestro amigo Axel Kicillof o nuestro conocido Juan Grabois o digamos, gente que efectivamente pueda desplegar una fuerza política, tuviera la voluntad de hacerlo, porque es otra voluntad política de hacerlo. Bueno, ¿qué ideas concretas son las que hay que implementar? No es fácil. Por muchas cosas que sería largo explicar, pero cuando quieran nos metemos en eso. Y una tercera cuestión es tener la fuerza política para hacerlo, porque no es solo cuestión de voluntad, sino la fuerza política para hacerlo, que también es un gran dilema. O sea, tenemos muchas tareas. Yo creo que es algo muy difícil, pero que a su vez es lo más interesante de hacer, ¿no? Porque si no, ¿qué sentido tiene seguir en esta situación más puramente defensiva, en la cual obviamente es una tarea fundamental, pero sabemos que va a ser mediocre? Entonces, me parece que la gran tarea es darse cuenta de la magnitud del desafío, que esa magnitud no nos paralice. Ese es un gran dilema, ¿no? Todo eso hay que hacer, y sí, todo eso, pero recuperar el deseo y el gusto por hacerlo, precisamente porque es lo que hay que hacer, incluso si nadie te puede prometer que eso vaya a tener un final feliz, pero como decimos, el deseo no se rige por un final feliz, sino por un presente desafiante, interesante, en el cual uno pueda ocuparse de eso, de estar comprometido, de desarrollar también una idea de compromiso que tenga que ver con los valores más altos, con apuestas en serio, con el riesgo, con el desafío, y no simplemente con la mediocridad. Uno tiene la sensación de que en el país, digamos, hay como pequeños, ¿no?, proyectos, pequeños intentos y que tal vez también lo que falta es tejer, ¿no?, una red de comunicación de todas esas experiencias. Porque bueno, uno por ahí tiene la sensación de que está todo perdido y de golpe se encuentra con experiencias novedosas que funcionan, y con gente trabajando de manera mancomunada de alguna forma. Sí. Entre esos intentos, porque estoy en un medio de comunicación y pienso desde el punto de vista de los medios alternativos, ¿no? ¿Qué función cumplen los medios alternativos, que aparte hoy en día se ven bastante ahogados por la situación económica? No sé qué pensás. No, me parece fundamental.
me parece fundamental los medios alternativos, todo lo que sea construcción desde abajo, con ideas alternativas, con ideas de construir modos de hacer las cosas distintas a las hegemónicas, a las habituales, a las que de alguna forma alimentan una manera del poder, digamos, que parece imposible de hacer de otra forma. Bueno, precisamente los medios, toda iniciativa en ese sentido es bien interesante y es como la semilla, como decías vos, ¿no? El punto de partida, el punto de anclaje de una vocación, de una voluntad de otro tipo de sociedad, de un cambio social real. Ese es el punto. O sea, y además, mucho, obviamente que de esas experiencias es de lo que depende la posibilidad de construcción de algo interesante. Uh-huh. El punto es cómo nos componemos, cómo generamos cosas transversales, cómo esos puntos en sí mismos van cobrando fuerza, van cobrando dinamismo en los lugares en donde están, van enriqueciendo la experiencia política de esas comunidades en donde se insertan, cómo hacemos para... Y ahí, bueno, tenemos que aprender de muchas maneras, ¿no? Pero sintonizar con el malestar en el lugar donde vivimos, tener imaginación para generar iniciativas, dispositivos que dinamicen ese malestar y que lo conviertan en propuestas realizables, construir la voluntad política y el poder suficiente para aplicarlos, para llevarlos adelante, en fin. Es ahí donde sin duda es ahí donde se elabora esta vocación transformadora. Ahí, no, Mario, cerrá la idea, perdón. No, que no va a haber salvadores ni depende tampoco de 4 o 5 genios que nos vengan a solucionar las cosas, ni mucho menos. La idea misma de genio viene de la posibilidad de una construcción masiva, multitudinaria, y gente que lo expresa mucho de la mejor manera. Eso es un genio, alguien que expresa un poder colectivo de una manera muy sutil. No es alguien, no es una especie de ser divino que cae del cielo y nos salva, digamos. Eso no va. Nos quedan, Mario, menos de 4 minutos, así que no vamos a ser malos y la pregunta sobre el peronismo no te la vamos a hacer porque no podríamos pedirte que en tan poco tiempo desarrolles una idea que lleva décadas, pero sí que nos comentes un poco cómo ves la juventud hoy día, también es una pregunta difícil, y nada, si querés ir haciendo una reflexión final y bueno, queda la invitación obviamente para seguir conversando en otra oportunidad. Sí, claro, cuando quieran la seguimos. Me parece siempre muy interesante que pensemos juntos y que conversemos sobre estas cuestiones de fondo. Yo creo que la juventud es uno de los grandes dilemas, ¿no? Uno de los grandes amarguras de este momento, que es evidente que por lo menos hace 2 años votó masivamente a la ultraderecha. Pero a mí me parece que más que enojarse con... Para mí hay algunos máximas, algunos puntos de partida que son medio claves y que son difíciles, pero que hay que hacerse cargo, que es, y de alguna manera articula las 2 preguntas que me sugería, que es, yo tengo la sensación de que el pueblo, la gente, como querramos llamarle, nunca se equivoca. Es polémico, pero a mí me parece que es así. Y que pensar lo contrario es precisamente ser gorila. Básicamente. El que piensa que el pueblo se equivoca y que entonces es porque uno tiene la razón, y cuando el pueblo no te acompaña o no te da la razón, quiere decir que eso es un principio esencialmente antidemocrático, en el sentido profundo de la palabra democrática, ¿no? Obviamente tiene problemas esta formulación que yo hago, pero prefiero hacerla y prefiero asumirla para ir a fondo en esta sensación, ¿no? Cuando la gente pasa lo que está pasando ahora, quiere decir que hay un nivel de impugnación y un nivel de poca razón histórica de nuestros planteos que son los más, que para mí es lo más interesante para aprender. Entonces hay que desplazarse, hay que darse cuenta que hay que hacer un proceso de recomposición, de rehacerse en serio, de ir a fondo. Y yo creo que no pasa por una elección, creo que no es simplemente ganó Milei. Por eso creo que tiene bastante razón ese malestar con el progresismo, ese malestar con la izquierda, ese malestar acaba de pasar en Bolivia, no fue simplemente una cuestión casual acá en Argentina, porque vino
Milei, que lo pusieron no sé qué, no, acá hay un movimiento más de fondo y que tiene que ver con esto, que tiene que ver con si hay posibilidades de reconstruir una fuerza cultural, una imaginación política emancipadora, de izquierda, anticapitalista, que tenga la capacidad de conectar con ese malestar social y que no se vea encandilado, digamos, por ser hegemónico hoy, por ser mayoritario, por ser mainstream, por estar, digamos, en la... No, me parece que hay que atravesar un poco el desierto, ir a entender un poco ese padecimiento, ese malestar de que está hecho, y construir desde ahí una fuerza auténtica de transformación, en donde la bronca sea un elemento fundamental. Es la única forma de abrir el horizonte en serio, incluso asumiendo que no sabemos qué forma va a tener la sociedad futura, porque no lo podemos saber, porque si lo sabemos, entonces no apostamos realmente a una construcción colectiva. Entonces, creo que tenemos mucho para hacer en ese sentido y en ningún caso pasa por echarle la culpa a los demás y ponerse a salvo. Esa sería la conclusión. Si querés saber qué pasa con los jóvenes, lee la revista Crisis, que hay un artículo sobre la juventud y su sexualidad. Perfecto. Muy Ahí interesante. está. Muy bueno, ¿no? Muy interesante. La respuesta. Acá. Ahí Está. Bueno. Este es el último lugar. Bien ahí. Mario, te agradecemos muchísimo y te mandamos a vos y a todo el equipo un gran saludo desde Radio BDC Santa Rosa de la Pampa. Bueno, un abrazo a ustedes, muchas gracias y cuando quieran la seguimos. Dale. Abrazo enorme. Abrazo. Bueno, buenísimo. Yo me hubiera seguido. Sí, Porque dale. él habla mucho. Seguir. Por eso Yo él le sí. hacía una seña a Iñaki que le faltaban 5 minutos sabiendo que iba a tardar más en contestarla. Claro. Ya, bueno, la pregunta sobre peronismo no se la vamos a hacer Digamos, porque ni siquiera el tenemos programa para entero rato. alcanzaba. Che, bueno, no, pero copado que por ahí se puede volver a charlar en otro momento, ¿no? Bueno, ahí no lo dijimos. De hecho, al principio lo dejamos que completar la presentación por si él lo quería decir. No lo dijo, lo vamos a decir igual porque por ahí mucha gente no lo sabe y si bien él no es solo el hijo de, tiene su propia identidad, sí está bueno que la gente, la audiencia sepa, los que no saben, que él, como él dijo, estuvo viviendo en Cuba muchos años porque durante los 70 lo exiliaron porque era un pequeño. Él es hijo de Mario Roberto Santucho, que fue secretario general del PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, y comandante del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo, que fue una de las guerrillas más importantes del país. En este caso marxista, no peronista. Está bueno contarlo porque él hace una reivindicación de ese pasado militante heroico que buscó la transformación radical de la sociedad y a su vez hace una lectura crítica de todo eso que pasó, ¿no? Por eso las preguntas que le hicimos y por eso queríamos escuchar su mirada, ¿no? La mamá también. Obviamente. También fue. La madre y toda una generación, ¿no? de militantes que, bueno, lo que ya sabemos está bueno recordar, que lucharon por una causa, que no fueron víctimas como se los quiso colocar, como él decía, sino que lucharon convencidos y sabiendo de lo que enfrentaban, ¿no? Y lamentablemente, con sus propias vidas, pagaron las consecuencias de animarse a ir a fondo, pero bueno, eso no tiene que quedar como una cosa nostálgica, ni de que fueron víctimas o de uy, pobrecitos, sino de, al contrario, como él plantea, qué preguntas quedan sin contestar y cuáles son las cosas que hay que tomar y seguir luchando por las mismas causas, pero de otras maneras, ¿no? Porque está claro que hoy no lo vamos a hacer ni podríamos hacerlo de las mismas maneras que se hizo en el pasado.